El tema de política social por el maestro Juan Manuel Castillo Caña el día de hoy. Y en general les agradecemos mucho la participación. Como han visto, cada vez va aumentando más la participación de nuestro grupo de formación. Cada vez somos más los que estamos en red y que se nos facilita ya más estar aquí todos los días reuniéndonos para conversar y tener una charla muy amena. Entonces, agradeciéndoles a todos, también la participación, a quienes son nuevos, tenemos ya participantes confirmados de los 32 estados de la República y de 4 países, tenemos capacitación constante y pues bueno, dentro de lo que cabe ya también estamos presentando nuestro programa número 56, desde que iniciamos las capacitaciones y nos da mucho gusto compartirlo con todos ustedes. Para iniciar, me gustaría presentar al maestro Juan Manuel Castillo Caña, consultor político y gubernamental, director general de su firma consultora Consulting Management Strategy, enfocada en la creación de equipos de alto desempeño. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México, con estudios de posgrado en la Universidad Iberoamericana. También es vicepresidente académico del Instituto Mejores Gobernantes, AC, del Instituto Mexicano de Evaluación y de la Asociación Mexicana de Consultores Políticos, catedrático en la Universidad Iberoamericana León. También ha ocupado diversos cargos públicos de primer nivel en el gobierno federal y en el estado de Guanajuato, principalmente dedicado a la academia por más de 25 años en instituciones públicas y privadas dentro y fuera del país. Es miembro asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, recibiendo diferentes reconocimientos en la administración pública, estatal y federal. Dándole la más cordial bienvenida, maestro, muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Adelante, maestro Juan Manuel Castillo Caña. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan por ahí muy bien todos? Ok. Bueno, primero saludarles y bueno, pues me siento muy contento de formar parte de esta gran iniciativa de aprendizaje, que creo que lo más importante es poder generar la reflexión. Desde mi punto de vista, el tema que hoy vamos a tratar, quisiera darles una introducción y después dejar una pregunta en el aire para el final. Vamos a hablar sobre política social de cambio, pero ¿cuáles serían los retos que tenemos y hacia dónde tiene que partir o tendremos que partir como ciudadanos para el entendimiento y el conocimiento de la política social, no nada más de lo que viene, sino de lo que estamos viviendo o lo que estamos por vivir de momento? Digo, esta situación de esta pandemia nos ha sacudido y ha puesto a prueba todos nuestros sistemas, no nada más jurídicos, sino también financieros, educativos, de salud, en fin. Entonces, los grandes retos serían, ¿qué papel van a jugar los partidos políticos y los ciudadanos en una política social de cambio? ¿Qué estrategias sociales gubernamentales y no gubernamentales tendrán que hacer? Otra de las cosas es, ¿cuál va a ser la diferencia entre planear y gestionar? Que ahí traigo yo por ahí una reflexión interesante para compartir con ustedes. ¿Y qué instrumentos de intervención social tendremos que generar para lograr los resultados que queremos, ¿no? Entendemos que los españoles manejan, así le llaman los doctrinarios gubernamentales españoles, a la parte donde el tercer sector son las asociaciones, fundaciones, corporaciones y consejos ciudadanos. Entonces, voy a empezar con un video. Ya saben que a mí me gusta empezar siempre dando un poco de contexto en mejores palabras que las mías y sobre lo que sería algo de lo que vamos a trabajar sobre la nueva política social de cambio. A ver si me permiten. Aquí está. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet.
Imagine there's no country. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. That's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Bueno, y entonces, ¿dónde nos encontramos? Para hacer este video, obviamente habla de un compromiso mundial donde les quiero referir que nosotros, nuestro país, forma parte de estos países, signaron un documento y de hecho, más adelante nos daremos cuenta que también México modificó la Constitución para que en su artículo primero, en nuestra norma suprema, quedaran instalados los derechos humanos dentro de lo que serían buscar objetivos mundiales sobre el desarrollo humano, tratar de romper la desigualdad. ¿A qué voy esto en un contexto general? Vamos a empezar de lo macro a lo micro, porque generalmente creo que cuando se plantea una nueva política social, se quiere empezar sin reconocer el contexto que vivimos primero como municipio, estado, país y mundo. Y ustedes dicen, bueno, ¿y esto es importante? Yo diría que sí, porque al darnos cuenta de nuestro entorno, digo, no lo digo yo, lo dicen grandes pedagogos como Vygotsky, que define que el entendimiento y la educación debe ser social y que cada persona debemos de vincularnos en nuestro entorno para su mejor aprendizaje y entendimiento. Entonces, siendo así, pues México no es un país, o no somos un país de gente que no tiene colectivos que puedan crear un desarrollo social en México. Y empezamos con estos datos, porque a mí me gusta traerles datos duros para que ustedes propiamente hagan una reflexión sobre lo que somos. Miren, este mapita habla exactamente de dónde está México, y hace 10 años México no contaba con una medición del estado de pobreza, ¿sí? Estábamos hablando, ¿sí? En el 2017. Dice, México también reporta bienalmente datos de pobreza en su índice a nivel nacional de las 32 entidades federativas y así de manera quincenal para cada municipio. Esto nos da una idea de que nuestro ejercicio de responsabilidad como ciudadanos debe de partir a que se vale tener buenas ideas, pero hay que enfocarlas sobre el contexto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, y siempre he hecho una, pues como no una crítica, pero sí un comentario en que confundimos una acción de gobierno con una política pública, ¿no? Decimos, es que hoy pavimentamos 50 calles, es nuestra política de
de Estado para hacer eso, no es una política, eso netamente es una acción de gobierno. Pero bueno, asimismo México crea el Coneval, ¿sí? Construye la metodología para la medición de la pobreza, algo que a nuestro país, quiero decirles que le costó muchísimo dinero y que obviamente grandes personas, grandes intelectuales conformaron esto para darle también cumplimiento a estos objetivos mundiales, ¿sí? Para erradicar la desigualdad y la pobreza en el mundo. Hablando en números y en porcentaje de millones de personas por indicador de pobreza. Y es interesante que el concepto de pobreza tiene dos manejos. El primero es el concepto político, para decir la gente es pobre. Y el segundo es el concepto pobreza que manejan los indicadores económicos, ¿no? Y vean, por ejemplo, los indicadores que están en nuestra tabla, en nuestra pantalla a mano izquierda. Los voy a enumerar: la pobreza, pobreza moderada, pobreza extrema, ¿sí? Vulnerabilidad en carencias sociales, vulnerable por ingresos, y no pobre y no vulnerable. Si ustedes analizan la gráfica, el índice es verdaderamente aterrador cuando hablamos de poblaciones en pobreza moderada y en pobreza extrema, ¿sí? Del lado derecho están los millones de personas, pero me aboco a la de los porcentajes, porque nos ayudaría un poco a entender que nuestras carencias sociales, ¿sí? Y nuestras necesidades sociales están cada día aumentando. Y pareciera ser que no estamos mitigando esto ni con una acción de gobierno, ni con una política social de cambio. Yo tengo una teoría, y que lo he disertado con algunos compañeros académicos, en el sentido de que México, a pesar de ser un país con muchas leyes, no sabe, obviamente, implementarlas. Nos falta la implementación, porque observamos, diagnosticamos muy bien, pero en la implementación es donde tenemos ese grave problema. Y obedece la implementación a dos problemas importantes, si me permiten. La implementación obedece a que las administraciones tienen poca durabilidad, ¿sí? Y poca ejecución en los planes de gobierno, y hace falta darle una muy buena sacudida. Por eso nuestros indicadores, si se dan cuenta en la población en pobreza, vean que en realidad fluctuamos entre el 43 y 44%. ¿Sí? En la pobreza moderada, igualmente, son pocas las variantes. Pero si analizamos el grado de necesidades sociales en cuanto a servicios, por ejemplo, salud, educación, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Van a ver cómo esta brecha se genera. Y la de vivienda es un ejemplo que les traigo palpable. Entonces, hasta aquí creo que es importante que nosotros, que nos estamos dedicando a las causas sociales y que queremos hacer un proyecto social y que vamos a enarbolar una plataforma política y que vamos a impactar a ciudadanos, conozcamos netamente esto. ¿Por qué? Porque pues hoy podemos tener un presidente que hoy quiera desaparecer una institución con la mano en la cintura, y tenemos que nada más decirle, ay, qué malo eres porque lo estás desapareciendo. Sino vean todo el impacto que generaría en México en la desaparición de ciertas instituciones que tienen un fin por la cual fueron creadas. Olvídense si hay muchos burócratas o servidores públicos. Fijémonos en las instituciones como objetivo para crear instrumentos de medición sobre la política pública, ¿sí? Entonces, bueno, atendiendo a esto, el Coneval dice, bueno, hay un bienestar económico, ¿sí? Y hay un bienestar sobre los derechos sociales, ¿no? En el lado izquierdo, el bienestar económico se considera, obviamente, esta disponibilidad de recursos, ¿sí? Porque se conoce que centralmente el ingreso de la adquisición de bienes y servicios en nuestro gobierno es centralista. Sí quiero decirles que todas las políticas económicas, este país se mueve arriba del 70% por las pequeñas y medianas industrias, ¿sí? Y obviamente generadoras de empleo. Por eso han notado ustedes que de unos años a la fecha, el emprendimiento y la actividad económica de gente que es considerada no un empresario en forma se ha venido fomentando. Guanajuato ha apoyado mucho esto, como Mi Plaza, apoyar a la gente con sus proyectos personales, ¿no? Y por otro lado, la disyuntiva que tenemos también es sobre los derechos sociales, ¿no? Es una metodología que está centrada sobre el desarrollo humano. Es curioso, pero interesante darnos cuenta que las sociedades modernas están empezando a buscar el desarrollo humano como una forma de mitigar la desigualdad, mejorar la dignidad de la persona y sobre todo pegarle a la pobreza, ¿no? El estado de pobreza pues tiene varios indicadores. Entonces,
En fin, bueno, y entendamos que la población, cuando hablaba yo de extrema pobreza, ¿sí? Es aquella que presenta 3 o 4 carencias sociales. Cuenta con un ingreso total insuficiente para adquirir siquiera su canasta básica. Entonces, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de generar una nueva política pública, de estar en alguna mesa donde nos estén proponiendo una idea, hay que hacer las preguntas sobre exactamente qué carencias sociales estamos atacando y sobre a qué población va dirigida esta situación. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico de derechos sociales y del ingreso en México, pues obviamente va marcado entre los derechos humanos, ¿sí? Y la política pública, ¿no? En fin, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha buscado de alguna manera impactar con sus recomendaciones para que las políticas públicas se cumplan, pero aparte se midan y se implementen de manera adecuada. Nuevamente les digo, México no es nuestro país, no es un país que está naciendo en la política pública. El problema es cuando dejamos en manos de personas que no conocen la implementación de una política pública, el que hoy quiera cambiar el color de las persianas de la casa, porque hoy no les gustó, ¿sí? Y obviamente eso trae varios problemas. Corrupción, amiguismo, compadrazgo, ¿cómo se llama esto cuando dan dinero? Ya no me acuerdo, pero la cosa es que se corrompe el sistema. Entonces, la política pública, ¿sí? No ha podido nivelar el cumplimiento con los derechos humanos porque subjetivamente quienes la ejecutan pues están sesgados. El poder, amigos, amigas, es la peor arma que puede tener el hombre o la mejor arma para poder vislumbrar un mejor futuro. ¿Qué es lo que pasa en México? Bueno, pues que quien aplica la política pública, los servidores públicos, ¿sí? De todos los partidos hay buenos y de todos los partidos hay malos, ¿sí? Se quedan en zozobra por el ejercicio del poder y obviamente pues son dominados por los placeres hedónicos, ¿no? Entonces, lo digo con toda claridad porque siempre dicen, es que ustedes los consultores siempre nos ponen estos escenarios tan maravillosos, pero cuando lo quiero ejecutar no puedo. Pues sí, no lo vas a poder ejecutar si sobre tu inteligencia va a dominar tu emoción. Es bueno, acuérdense, la emoción para las campañas, la inteligencia para gobernar, ¿sí? Porque en las campañas lo único que tienen que hacer, su objetivo principal, es obtener el voto. Pero para gobernar, tienen necesariamente que aplicar con inteligencia la implementación de las políticas públicas basadas en un diagnóstico claro y preciso. Y entonces, el diagnóstico de los derechos sociales y del ingreso en México, pues bueno, es un estándar interesante y que obviamente nada más no se analizan todos los factores, perdón, ¿sí? Pero si entráramos al análisis de todos y cada uno de los factores que compete el estudio de estos derechos sociales, pues bueno, la verdad creo que tendríamos mayor acercamiento a la implementación de una política pública acertada. Cuando me preguntan y estoy platicando sobre este tema, algunos de mis alumnos de maestría me dicen, bueno, pero en realidad estás hablando mal de México, es porque eres mal mexicano. No, no estoy hablando mal de México, pero sí creo que en la detección de los derechos sociales no nos ha caído el 20 que cambiamos la Constitución, de que tenemos una Ley General de Desarrollo Social y que tenemos instrumentos que de suyo y ipso iure fueron creados para mejorar, ¿sí?, estos derechos sociales y combatir la pobreza. Por eso México está ahorita convulsionado. Hagan de cuenta que le dimos la llave a un niño menor de edad que no sabe qué hacer con ella, ¿sí? Ya saben qué me refiero con el niño, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades de otros partidos, pero bueno, le dimos las llaves a una persona que no sabe manejar y que obviamente no tiene ni las ganas de hacerlo. En fin, ¿cuáles serían en todo caso los diagnósticos de estos derechos? Bueno, pues quiero que vean que hay 3 factores importantes. Primero, ¿sí?, debemos de encontrar accesibilidad, disponibilidad y calidad para los derechos sociales, ¿no? Empezamos de nuestra pantalla de mano izquierda hacia derecha, ¿sí? La accesibilidad, la no existencia de barreras u obstáculos que impidan que el derecho se materialice para todas las personas sin discriminación. Supone por lo menos 3 dimensiones, ¿sí? La económica, la física y la información. Entonces, ¿qué quiere decir? Darle accesibilidad es un derecho en todos los campos, ¿sí?, al ciudadano. Ustedes pregúntense o preguntémonos juntos si tenemos accesibilidad a todo. Por eso cuando viene la disyuntiva de que el ciudadano tiene muchos instrumentos para poder interactuar con el gobierno y no los utiliza, algo hay que analizar,
¿sí? En este diagnóstico de derechos sociales, si verdaderamente son accesibles para todos o no. Voy a poner un ejemplo. A mí no me sirve hacer una ley, ¿sí? que mejore todo el sistema aeroportuario del país cuando quienes viajan en aeropuerto, en porcentaje de toda la población es mínima. No todos tienen acceso a pagar un boleto de avión. Entonces, estoy beneficiando, estoy haciendo accesible. Pues no, posiblemente lo esté poniendo de alguna manera para un sector, pero no puedo favorecer que estoy generando una política pública y mejorando algo cuando nada más va enfocado a un pequeño sector. Entonces, no es accesible para todos. Esto nos pasa mucho con nuestros clientes desde la consultoría, porque cuando tienen un cargo público siempre dicen, es que yo hice esto, yo hice el otro. Bueno, siempre es el yo, ¿verdad? Nunca dicen lo hicimos, sino siempre dicen yo estuve en tribuna, yo hice esto y esto. Pésimo, pero bueno. ¿Sí? Entonces, no hay accesibilidad, el primer elemento. Segundo, disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Bueno, se entiende como suficiencia de los servicios, tanto como instalaciones, como equipo, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio para que se materialice el derecho para toda la población. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. El derecho a toda persona que no puede circular por sus propios medios en la vía pública, ¿sí? Y requiere un medio de transporte adecuado a sus necesidades. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer, y que es una realidad, en el municipio donde yo vivo, que es León, Guanajuato, hubo una campaña para dar camiones para personas que no podían desplazarse por su discapacidad en un camión normal, ¿no? Y obviamente, pues también el concepto de la calidad, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos, ¿sí? que lo que estamos brindando en accesibilidad y disponibilidad cuenta con los parámetros mínimos y los servicios y asegurarme de que están perfectamente blindados? Entonces, antes de pensar en un proyecto social, es importante echarnos un clavado para hacer un cierre hasta aquí, de nuestro contexto, de nuestros indicadores, la información que tengamos, a dónde vamos, a quién vamos a beneficiar. ¿Sí? Hay y existen congresos que se han pasado haciendo leyes que no benefician a la mayoría, ¿no? Y que seguramente, porque así pasa, viven en el debate nada más de la crítica, pero no de la construcción. Entonces, ojo con eso, porque como ciudadanos debemos de exigir resultados. La verdad, a mí no me interesaría mucho si tuviera un reloj caro, barato, zapatos chicos, grandes, medianos, o contratar una peinadora para todo el día. Me interesaría que hubiera resultados, viendo de una manera muy objetiva. Pero les traigo un ejemplo acerca de la vivienda y de esto que les había comentado de esta parte de la dimensión de lo accesible, que es importante saber, ¿no? ¿Sí? Vean cómo en el concepto de la vivienda, en esta gráfica que de suyo es clara desde mi punto de vista, habla de los factores de las subdimensiones que tiene que tener la accesibilidad. Esto es lo que miden, ¿eh? Esto es lo que se mide por la Coneval. Ojo, la parte de la accesibilidad económica, la jurídica, la física, obviamente espacial, territorial y sin discriminación. Si quieren, nos quedamos nada más con las rojas y definimos que esta accesibilidad debe de estar basada en estas subdimensiones, ¿no? Económicamente, bueno, que los costos de adquisición, arrendamiento y producción sean obviamente para los grupos sociales a quien va dirigido, ¿sí? Porque no nos cuesta nada pues decir que vas a apoyar la vivienda, pero la vivienda media residencial en zonas que son económicamente bajas y que no tienen para adquirir un crédito para pagar una mensualidad de 8,000, 10,000 pesos, ¿sí? Jurídica, ¿no? Que la tierra donde se esté llevando y la construcción, quien la compra, tenga la seguridad que no va a ser susceptible ya sea de un proceso expropiatorio por caso de utilidad pública, o bien que se encuentre de alguna manera viciada por alguna situación de tenencia de la tierra en términos de la ley agraria, ¿no? En la parte especial, la existencia territorial ubicada para viviendas y sectores. ¿Qué es esto? Las viviendas conceptualizadas, no como cajones, ¿sí? Que desgraciadamente así pasa, porque hoy, la verdad, a un constructor, si ustedes le preguntan hacer vivienda de bajo ingreso, no es ganancia para él hacer 30. La ganancia es hacer 600 o 800. Y el concepto de la construcción, pues bueno, dejan a un lado esta subdimensión del espacio físico, espacial y territorial, porque estamos todos apilados, ¿no? Alguien que quiere tener una casa que no esté pegada a otra
y que tenga buena calidad tendrá que ganar arriba de 8,000 pesos para tener algo mejor. Y esto en países desarrollados no ocurre. ¿Sí? Usted me dice, bueno, pero pues estamos en México. Pues sí, pero ¿por qué siempre pensar que no podemos hacer nada mejor en esta parte? Bueno, otro es, sí, sin discriminación, facilitando el acceso a todos los sectores de la población. Fíjense que hace poco en el estado de Guanajuato y en varios estados existe un fondo para la vivienda y los constructores se comprometieron a generar vivienda para los sectores de población que lo requieran. Eso está muy bien, pero también les quiero decir que el gobierno federal acaba de cambiar las políticas para todos aquellos que tienen una adquisición de vivienda de Infonavit y si alguno la tiene, sabrá que le habrá aumentado la llamada mensualidad. Si pagaban 800, ahora van a pagar un promedio de 1,800. ¿Por qué? Porque el dinero con el que se construye esa casa y se les presta es de un fondo. Y entonces ellos tienen que solventar los intereses y el dinero que se descuenta a trabajadores por ese fondo. Entonces, ni tan ayuda, ¿sí? Ni tan beneficioso si está haciendo. ¿Sí? De verdad, pregúntenle a alguien que tenga un crédito de Infonavit, ahorita en este momento, alguien que ustedes estén gestionando, y les va a decir, oye, me acaban de subir la mensualidad. Entonces, esto obedece a que las subdimensiones, ¿sí? de este factor indicador de accesibilidad, pues obviamente no se están cumpliendo. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, vamos a ver lo de disponibilidad, ¿no? Pues que esté, obviamente, que tenga servicios de transporte, que tenga infraestructura de servicios básicos, equipamiento, en fin, vean ustedes esta herramienta que obviamente va a estar a su disposición. Esta gráfica nos da un poco en lo que tenemos que pensar para cuando vayamos a hacer una solución, ¿sí? Estos indicadores nos ayudan a preguntarnos el cómo, cuándo, dónde y por qué de las cosas, ¿sí? Se van a dar cuenta que existen gobiernos que generan soluciones de manera temporal, esos pequeños mejorales para salir. Por eso a los alcaldes les cuesta tanto trabajo hacer una gestión en 3 años, ¿sí? Es muy difícil en realidad. Los proyectos, de mi punto de vista, deben de ser a 6 años. Los planes de desarrollo municipal son a 6 años. ¿Por qué? Porque si, aunque cambie la administración, el proyecto sigue, aunque cambien las personas. Hoy México está más enfocado a cambiar la estructura del capítulo 1000, que es el capítulo en la administración pública para el recurso humano, los bienes y servicios, que mejorar su política de implementación sobre proyectos sociales, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que gastamos en otras cosas y desviamos el recurso en cosas que no. Y como ciudadano, pues yo me pregunto, decir, bueno, ¿por qué está bien que hagan 600,000 casas? Pero ¿en dónde, no? Y van a ver el problema de las personas que le dan los créditos, ¿no? Se los dan tan lejos que invierten más de 20 pesos en transporte diario, multiplíquenlo por 5 y multiplíquenlo por 30. ¿Cuánto en realidad le descuentan por la vivienda y cuánto tiene que invertir en el transporte? Entonces, es importante, por eso las subdimensiones del territorio, para saber dónde llevas la vivienda y qué vas a llevar de servicios para ese núcleo poblacional, ¿no? Me gustó de la vivienda porque es el ejemplo en el que todos los ciudadanos, o al menos en algún momento de nuestras vidas, hemos contemplado adquirir una vivienda, ¿no? Y entonces, pues bueno, hablamos ya de la calidad, cómo se hace, ¿sí? ¿Qué aceptabilidad, ¿sí? Adaptabilidad culturalmente. Si ustedes construyen una casa para una persona, aunque se la den muy barata, con un jardín, va a decir, a mí no me interesa el jardín, yo quiero un patio para atender porque tengo 10 hijos. ¿Sí me explico? Entonces, es una parte de análisis que un grupo de expertos en la Coneval han venido haciendo este trabajo, lo cual yo considero muy loable, y que son los números duros, ¿no? Con los cuales nosotros como ciudadanos podemos confrontar a la autoridad de una manera muy positiva, muy proactiva, para que ya no nos digan si están tomándose malas decisiones en otro lugar. Busquemos por qué no se toman buenas decisiones en nuestros lugares, que eso es hacia donde vamos, ¿sí? Y entonces, pues termino con esta parte de la vivienda, hablando de la calidad técnica constructiva, su aceptabilidad y obviamente el concepto de comunidad. Pero bueno, viene la idea, la planeación de la política de desarrollo social. Bueno, les tengo una noticia, en realidad esto ya está en una ley nacional de desarrollo, y esta ley obviamente en su exposición de motivos, que es entrañablemente hermosa, con una declaración, porque así son las leyes. Quien haya tenido la oportunidad de ser diputado, regidor, las exposiciones de motivos son hermosas, de verdad. Es una redacción que enamora, que subyuga para hacerlo, ¿no?
Y bueno, pues el reto entre los derechos sociales y la pobreza sería el de diseñar e implementar estrategias para mejorar la situación del país de una manera institucional, como lo pongo aquí, utilizando la mayor evidencia posible mediante este diagnóstico general, ¿sí? Nosotros, insisto, mientras no analicemos nuestro contexto y fríamente con números, ¿sí? No vamos a poder calificar los temas prioritarios para impulsar el desarrollo nacional. ¿Por qué decidí tocar este tema y proponerlo? Porque muchos de ustedes son creadores e innovadores en proyectos. Y sí es importante que si lo van a desarrollar, darle los elementos necesarios hacia dónde recurrir para que se den cuenta que todas las entidades de gobierno son medibles y se miden tanto nacional, ¿sí?, como internacionalmente. Entonces, por ahí. Bueno, entonces la ley de planeación establece la responsabilidad, obviamente, del Ejecutivo Federal para que esta política de planeación sea de manera eficaz, eficiente y con responsabilidad por parte de esto. Pero ¿qué es lo que busca esta ley? Bueno, pues que sea equitativa, que sea incluyente, que sea integral, sustentable y sostenible. Yo quisiera que, si ustedes gustan en lo equitativo e incluyente, que ha sido lo más interesante y lo que nos ha llevado al debate nacional, y es lo que hace los temas de coyuntura, ¿no? Porque siempre decimos, este gobierno no es equitativo o este gobierno no es incluyente. Yo me iría, como académico, como docente, a estudiar la parte de lo integral, sustentable y sostenible. ¿Por qué? Porque la perspectiva de la interculturalidad, ¿sí?, debe de generar siempre los mejores resultados para estos tres últimos factores, ¿sí? Creo que sí son importantes lo equitativo y lo incluyente, pero si se dan cuenta, en México el debate nada más va para ahí. No hablamos de los otros tres, y cuando hablamos de lo sustentable y sostenible, nos vamos al medio ambiente. Yo hice una encuesta con un ejercicio con mis alumnos de maestría, y les preguntamos a las personas en realidad qué era lo sustentable y sostenible, y decían, es que ahora se preocupan porque ya existan depósitos de orgánicos, inorgánicos, y qué puede hacer. Entonces, tenemos que educarnos nosotros mismos, apoyarnos como ciudadanos a generar una política integral, ¿sí?, sobre el conocimiento de lo social, ¿sí? Si ustedes tienen la posibilidad, pertenecen a algún club, pertenecen a alguna fundación, dentro de su partido, dentro de sus comités municipales, platiquen un poco sobre lo sustentable y lo sostenible y van a ver que van a encontrar un sinnúmero, ¿sí?, de cosas que pueden ayudar a mejorar, y no necesariamente se requiere dinero. Pero bueno, la planeación de la política social de desarrollo social, pues tiene, bueno, en el centro, en este diagramita que puse, el combate a la pobreza. De un lado, ¿sí?, le puse la política pública. Yo puse un ejemplo de Prospera, ¿sí?, que es un programa clientelar, pero si se dan cuenta, estos programas pueden cambiar de partido y de nombre, pero ahí siguen, ¿no? Los gobiernos siguen afanosos en darle al que no tiene algo que temporalmente lo aliviana, lo hace sentir más cómodo, ¿no? Y esto es en general. En lo particular, donde debemos de acrecentar nuestras baterías, es en la política social, que es derivada del estudio y el diagnóstico. Por eso cuando un gobernante llega, ¿sí?, derivado del voto popular a tomar, lo más importante para mí, ¿sí?, como consultor y académico, es conocer su plan de gobierno y el plan de la política social que quiere. No confundirla con las directrices o la doctrina de su partido por el que llega, sino qué va a hacer en los diferentes rubros, ¿sí?, en la Agenda 2030, que es la que nos rige, porque es la que nos va a medir, y es el compromiso que como país tenemos que cumplir, ¿no? Obviamente está la obligación estatal para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Y hablar de derechos humanos, ya una vez modificada la Constitución, pues obviamente debe haber unos catálogos muy importantes. Les voy a poner un ejemplo. Esto para quienes son abogados y para quienes no lo son, ¿sí?, les va a ser muy recurrente este tema. Juan Manuel Castillo tiene cáncer, tiene que acudir al Seguro Social por su medicina. Y cuando llega le dicen a Juan Manuel Castillo que no tienen medicina para darle. ¿Existe o no existe responsabilidad del daño por parte del Estado y vulnera un derecho humano? Sí,
vulnera un derecho humano porque la Constitución dice que será obligación del Estado proporcionar los bienes necesarios, tanto educación, salud. ¿Puedo interponer un recurso, un procedimiento en contra, ¿sí?, del Estado por ello? Sí, es responsabilidad del Estado, claro. Pero vean nada más cómo nos quedamos en la parte mediática, ¿no? Cuando ha habido estos intentos, obviamente algo pasa, algún acuerdo, ¿sí?, alguna situación, con los legisladores y automáticamente se... Entonces, no puede obviamente, ¿sí?, llegar a ser una política social porque siempre nos vamos a quedar con la política pública de los programas sectoriales. Los programas que tienen en las asociaciones no gubernamentales se quedan o esperando el recurso para ejecutarlos o bien, ¿sí?, de alguna manera no se les abre el camino para que lo puedan lograr. Fíjense, por eso se abre, ¿eh? Y es muy difícil entender el combate a la pobreza, porque ya vimos que la pobreza no nada más es no tener dinero en la bolsa, ¿no? Y cómo entonces el Estado sí se dice garante, bueno, no garante, ya no se utiliza esa palabra, pero sí se impone en la parte de respetar, reconocer el catálogo de los derechos humanos. Esta frase que está en una ley maravillosa que dice la dignidad de la persona humana, hacia dónde tendremos que verla, ¿no? En fin, la perspectiva sería, hay que planear con perspectiva de derechos. Sí, en el 2011 les hacía yo referencia a la modificación de la Constitución. Estos datos que les pongo son datos que de suyo les va a alimentar la parte de la reflexión, pero también va a alimentar la forma del debate interno que puedan tener dentro de su partido o bien dentro de las naciones. Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, se modifica y nos dice que es obligación del Estado mexicano, ¿sí?, promover, respetar, proteger y garantizar, pues yo creo que la educación, la salud, ¿sí?, la seguridad, en fin, todos estos derechos que debe de reconocer el Estado, ¿sí?, ¿sí?, a cada ciudadano, pues bueno, algo nos está fallando. Por eso ven ustedes que existen tantas leyes. Por eso también se dan cuenta que a partir de esta reforma constitucional del 2011, los tratados internacionales signados por México forman parte del derecho interno. ¿Qué quiere decir? Que hoy puede invocar la Convención de los Derechos del Niño en la protección del bien superior del menor en un procedimiento de alimentos, ¿sí? En un procedimiento de divorcio también puedo hablar de la Convención para erradicar la violencia contra las damas, contra las mujeres. Y esto debe ser observado por la autoridad jurisdiccional mexicana porque forma parte del derecho interno. Entonces, hoy, ¿sí?, México, ¿sí?, garantiza mediante los tratados internacionales la litigación internacional y el reconocimiento que le hace a ello. Por eso, quise empezar con estos indicadores de la Agenda 2030 para que ese es el camino hacia donde desde nuestros municipios debemos impulsar hacia arriba este cambio, ¿no? ¿Sí? Por eso le cuesta tanto trabajo, nos cuesta tanto trabajo entender a un gobernante, a un presidente que quiere cambiar cosas cuando en realidad ni siquiera obedecen a una realidad existente, ¿no? Entonces, esta perspectiva genera 240 indicadores en la Agenda 2030 con 17 objetivos internacionales, ¿sí? Y estos objetivos también tienen metas. En fin, la pobreza es erradicarla, es obviamente reducirla. Fíjense que es curioso, pero en el organismo de las Naciones Unidas nunca se habló de quitarla completamente, sino de la reducción y disminuir la brecha de desigualdad. Se hubiera sido muy atrevido por las naciones decir que las iban a acabar de un momento a otro, ¿no? Y más cuando los gobernantes cambian por sus periodos lectivos, ¿no? Obama en ese momento, en ese discurso de este video, garantizaba el cumplimiento y hoy el presidente Trump no está haciendo. Por eso, si ustedes se dan cuenta en la campaña de la carrera presidencial de Estados Unidos, van a ver, ¿sí?, que el vicepresidente en aquel momento de Obama, Biden, ¿sí?, está manejando el respeto a la Agenda 2030, porque es lo que enarbola. Pero bueno, aquí les dejo también la parte de estos objetivos del desarrollo sostenible. Y vean qué maravilla, ¿no? ¿Sí? Si los ven ustedes así, de este color interesante, ¿sí?, les va a llamar que es el fin a la pobreza, el hambre, ¿sí?, el bienestar, la educación, la calidad de la educación. Esto es importantísimo, ¿sí? Y creo que hoy el gobierno lo único que le interesa es darle medianamente estos objetivos a las personas, ¿no?
cómo tenemos derecho también a una industria, innovación, infraestructura. Hoy el gobernador de Guanajuato, no hoy, exactamente hoy, pero bueno, ya está hablando, ¿sí?, de la inteligencia emocional y de resultados para gobernar un estado. Se me hace muy interesante. Creo que es un joven gobernador con grandes ideas. Esperemos que todo el gabinete lo apoye en esta carrera que tiene, ¿sí? La energía, las acciones contra el clima, la producción y consumo responsable, ciudades y comunidades sostenibles. En realidad, como pueden ver, cada día es más interesante ser servidor público, cada día es más importante ser un político, pero sobre todo cada día es mucho más reflexivo ser ciudadano. Y nosotros tendremos necesariamente que influir y tocar un corazón para transformar una mente, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos hacer esto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues con una planeación con perspectiva de derechos, ¿no? Relación de las prioridades nacionales con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? En fin, quisiera de alguna manera decirles que México tiene instrumentos de medición muy buenos. El problema es que en la implementación es donde nos falla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay una coordinación interinstitucional que permita, ¿no? Las dependencias de gobierno no están vinculadas con los órdenes de gobierno, ¿no? Sí, cuando hablo órdenes de gobiernos, algunos lo identifican como niveles de gobierno, ¿sí? La nueva administración, el management, porque también cambia esto como las modas, ¿sí? Son órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la solución no solo depende de una serie de decisiones, sino también de su implementación y la sinergia que logran las dependencias de un gobierno, ¿sí?, con el orden de gobierno. ¿Qué quiero decir? La forma, el nivel federal, estatal y municipal deben de estar coordinados, ¿no? No nada más para los efectos de seguridad, sino también para todos los efectos de salud. Por eso en varios estados conmocionó mucho la desincorporación o incorporación a los sistemas de salud. Cuando ya se había avanzado un tramo, se regresan 6, 7 escalones. Y esto, pues a falta de coordinación, viene la sanción por parte del orden supremo del Ejecutivo Constitucional diciendo, pues no va a haber dinero, ¿no? Y entonces disminuyo las participaciones, adelgazo la estructura, y aunque tu política social sea buena, no te voy a permitir crecer. Esa sería mi respuesta para hablar con una persona que dijera, no nos da dinero la federación, ¿sí? La falta de coordinación entre y la no observancia en la sinergia que tiene que haber entre el gobierno, sus dependencias, para satisfacer y equiparar las necesidades en todo un estado, un municipio. No hay municipio pequeño, ojo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues hay que hacer una estrategia de inclusión, ¿no? Y esta estrategia de inclusión tiene que tener, les pongo aquí, obviamente, su estrategia, un propósito, su estrategia y su objetivo. Entonces, planear, pues obviamente nos invita a ir llevando de la mano y contar con herramientas, no nada más una buena idea, sino irla desarrollando, ¿no? ¿Sí? Otra de las cosas que nos ha fallado y que nos va a seguir fallando como país es la definición operativa y la estrategia de coordinación. México no nos coordinamos en los órdenes de gobierno. Es más, hasta nuestras propias dependencias, ¿sí? ¿Cuántos asuntos van a darse cuenta que existe lucha de criterios de interpretación de la ley? Y esto pasa en todos los estados, ¿sí? Una secretaría puede decir una cosa, la otra secretaría puede decir algo, y la ley puede decir otra cosa, pero no hay acuerdos que permitan lograr una coordinación interinstitucional. Y bueno, hablo de esta manera porque si tuviéramos efectividad en ello, tuviéramos algunos indicadores de bienestar social solucionados, ¿sí? Cuesta mucho trabajo, no es fácil gobernar, De verdad, yo felicito a todos aquellos y en esta reunión se encuentran personas que han participado en la administración pública, en cualquier cargo público de elección popular o designación por parte de un ejecutivo. Quiero decirles que se dieron cuenta que cuando llegaron a la función, al servicio, no era fácil porque había que estudiar, ¿sí? Y había que dedicarle bastante tiempo al entendimiento de muchas normas y de muchas reglas que interactúan para poder solicitar lo que se requiere, ¿no? Entonces, quiero cerrar con este video. Ya sé que ya los dormí, pero la idea es que platicaba yo que era darles este empujoncito para esta reflexión,
porque a mí sí me interesa, ¿sí? Y estoy muy comprometido en que nuestros futuros gobernantes, nuestros futuros políticos, nuestros futuros ciudadanos tengan cada día una razón de hacerlo. Y esto sería con lo que terminaría. Aquí les voy a poner, luego me falla la tecnología, pero ahí está. ¿Cómo se puede medir la riqueza de una nación? Anteriormente, la riqueza de una nación se medía tomando como referencia el crecimiento económico. A partir del primer informe publicado en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se retomó la idea de que la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Este nuevo enfoque ha propiciado nuevas formas de pensar, identificar, analizar y evaluar su bienestar, lo cual se ha traducido en nuevas políticas, programas y proyectos públicos. Con base en esta idea, el PNUD creó un indicador que mide el progreso conseguido por un país, el Índice de Desarrollo Humano, IDH, que considera 3 dimensiones. Salud. Mide el gozo de una vida larga y saludable por medio de la esperanza de vida al nacer. Educación. Cuantifica el acceso a una educación de calidad con 2 indicadores, los años promedio y los años esperados de escolaridad. Ingreso. Estima la obtención de recursos para gozar de una vida digna mediante el ingreso per cápita. El índice toma como referencia valores entre 0 y 1, donde la cercanía a 1 indica mayor desarrollo humano. La expansión de oportunidades de las personas es el fin primordial del desarrollo humano, pues conduce al aumento en las capacidades que les permiten mayor libertad para lograr las metas que anhelan y disfrutar de una vida larga, saludable y creativa. A la fecha, el PNUD ha publicado 25 informes de desarrollo humano mundiales y una actualización estadística, que también exploran otros temas relacionados con el desarrollo humano. Los informes de desarrollo humano han proporcionado información para que las y los actores del desarrollo cuenten con diagnósticos, analicen el avance de los países, regiones o grupos y diseñen políticas públicas para sus países. En México, el PNUD publicó el primer informe de desarrollo humano en 2002. A partir de entonces, ha publicado informes con énfasis en temas como el desarrollo humano, género, mercado laboral y el capital social, entre otras. Estas publicaciones han tenido impacto en las políticas públicas del país. Por ejemplo, en 2007 se creó el Fondo Regional FONREGION, el cual se reparte entre las 10 entidades federativas con menos IDH para invertirlo en infraestructura e impulsar el desarrollo regional. En la Ley General de Desarrollo Social se estableció la definición y el mandato de medir la pobreza de manera multidimensional, el cual ha sido atendido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se acerca el 2030. Plazo establecido por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, incluido México, para mejorar el bienestar de las personas. El PNUD de México pone a disposición de las personas el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015, Transformando México desde lo local, que contiene elementos sólidos para apoyar la transformación del país y ampliar las libertades de las personas, sin dejar a nadie atrás. Y bueno, pues abro ahí un espacio para decirles, bueno, es una buena recomendación para que chequen el Índice de Desarrollo Humano Municipal para todos aquellos que están y que desean conocer un poco más. Pues bueno, van a sorprenderse de la cantidad de información perfectamente parametrizada, muy bien elaborada. Y quiero decirles una cosa, en el caso de esta charla con ustedes, con Acción Nacional, pues uno de los gobiernos y más impulsores sobre la medición gubernamental, sobre la política social, han sido ustedes a nivel federal. Han creado, han modificado la ley de planeación, ¿sí? La ley de desarrollo, en fin, han hecho cosas muy interesantes que la verdad valdría la pena verlas ya aterrizadas en este índice de desarrollo humano municipal. Y a mí me gustaría abrir el espacio, si no tiene inconveniente, para algunos comentarios. Sé que en un rato más también hay otra sesión de la Escuela de War, de Guerra,
y bueno, pues posiblemente ahorita al menos le di unas pistolitas para ir a la guerra, pero bueno, aquí estamos a sus órdenes. No sé si alguien más, ¿qué creen que nos falta para abatir la pobreza? ¿Sí? No sé si me escuchan por ahí. Sí, gracias, maestro, muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención, toda la información muy importante. De hecho, ya tenemos aquí en el espacio a una persona. Recordemos que por el tiempo tendremos únicamente 3 intervenciones, todavía quedan 2 espacios para aquellas personas que deseen todavía hacer su pregunta, con mucho gusto anotarse en el chat. Iniciaríamos con la intervención de Dora Ponce. Voy a desactivar para que puedan permitir. ¿Inician? Sí. Adelante, Dora Ponce, con tu pregunta. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Juan Manuel Castillo. Mi pregunta es la siguiente. Mira, estabas hablando acerca de las políticas sociales de cambio y aquí ahorita me surge una idea, pero siempre todo es manipulable. Sabíamos que todos los programas sociales son dirigidos, no es para toda la gente. Y preguntaba yo, decía, en una legislación local pudiera estarse hablando de un artículo donde se dijera que cada gobierno municipal tiene la obligación de dar un cierto porcentaje en el cual sea más incluyente dependiendo su población. Pero después me dije, es que todo es manipulable. Sabemos que va dirigido el programa a cierta persona y de repente sabemos que a esa persona no le llega. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué otra manera pudiéramos hacerle para que estos programas, en lugar de ser clientelares, sean derechos para todas las personas que viven en esa entidad y en este municipio? Muchas gracias. Hola, sí, gracias, Dora, un placer. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok, mira, Dora, yo creo que uno de los errores que hemos cometido como país es que previo a una elección llegamos con el ofrecimiento de algo. Esto genera en el colectivo una creencia de que el que voy a apoyar para que llegue tiene la obligación de darme lo que necesito, ¿sí? No me importa cómo, ¿sí? Y en el momento que yo lo necesito. La gran desilusión es que estos apoyos, pues, previos en una campaña política, pues son para una campaña política. Si el gobernante que llega ya no tiene el recurso y lo tiene etiquetado, ya no va a poder dar más calentadores solares, ya no va a poder dar X, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y entonces el ciudadano, pues ya no le llegan. Otra de las cosas es que la gente que opera esos mecanismos, no hay auditorías reales sobre eso, ¿sí? No hay una auditoría que nos permita darnos cuenta de que le está llegando. Les voy a poner un ejemplo. Hay ciertos programas sectoriales federales que hasta te pagan por el número de hijos que tienes. Entonces, hay personas que simulan tener hijos, ¿sí? Los registran para que les den más dinero y no trabajen. Y ustedes dicen, bueno, es que esta es culpa de tal persona o de tal partido. Sí, pero para que ese partido llegue al poder, necesariamente prometió y dio algo. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos instrumentos de medición y si los hay, están sesgados, corruptos. Están corruptos, ¿eh? Llámale la corrupción, no nada más es el que pide por algo. La corrupción es no hacer tu trabajo también adecuadamente como servidor público. Y eso obviamente atañe a que no todos van a simpatizar con el quehacer del servicio público. Hoy por hoy no cualquiera quiere, bueno, todo el mundo quiere ser servidor público, pero nadie se compromete con el servicio público en verdad, ¿sí? Y digo, ustedes dicen, no, pero yo sí soy servidor público y sí me comprometo. Sí, pero de ti yo no digo. Yo digo de aquellos que no hacen bien su trabajo y que obviamente pues están sesgados, ¿no? Es muy fácil robarle al gobierno, quiero decirles. Es muy fácil, porque no hay instrumentos de medición y la otra, el ciudadano ya no se queja. Porque si no ahorita, cuando ya anunciamos las elecciones para el próximo año, la gente ya está esperando que lleguemos a ellos. Los partidos políticos o las organizaciones, ¿sí? Políticas también, para darles algo, prometerles algo. Va a ser un panorama difícil, Dora, porque lo primero es entender qué es lo que necesitan las personas, y estoy de acuerdo contigo.
igual estamos dando cosas que en los lugares donde la estamos ofreciendo no se requieren, ¿no? Entonces, por ahí espero haber contestado, Dora. Sí, claro. Muchísimas gracias. Y estoy a tus órdenes, ¿eh? Gracias. Muy amable, Dora, muchas gracias, maestro. Continuaríamos con la intervención de Anselmo Rivera. Adelante, Anselmo. Buenas tardes, ¿sí se escucha por ahí? Te escucho, Sí, adelante. pero te escucho. Fuerte y Buenas claro. tardes, maestro. Hola. Buenas tardes a todos. Miren, yo pienso que el partido desde la elección del candidato debería de hacer una revisión exhaustiva de quién va a ser candidato. Porque si va a entrar ya con problemas, quiere decir que vamos a quedar mal. Los programas sociales no van enfocados a las personas adecuadas, y lo hemos visto en otros programas. Yo le preguntaría al maestro cómo se podría detectar ese detalle para que no hubiera corrupción en esos programas, porque realmente hay corrupción de todo tipo, ¿eh? Porque hay la corrupción de que le voy a dar a mi familiar, lo voy a anotar, a mi amigo, y así, ¿no? Desde ahí ya empezamos a ver corrupción. A mí me gustaría saber si pudiese haber una fórmula para escoger al candidato adecuado para el compromiso social de las personas, que sí lo llevan a cabo realmente. Es mi pregunta. Oh, gracias, Anselmo. Un gusto saludarte. Saludo para ti y para tu familia. Mira, todo parte efectivamente, desde las designaciones de a quienes vamos a poner en el poder, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, pues bueno, yo te diría, el elemento importante es la estrategia electoral. Hay dos momentos en la planeación electoral. La primera, la estrategia de voto. Y segundo, la estrategia de la plataforma para lograr el voto. ¿Sí? Ustedes han tenido grandes consultores que van enfocados hacia la estrategia del voto. Lo que es importante es generar la estrategia electoral en la vertiente, ¿sí?, de la elaboración de la plataforma y del programa social que voy a encabezar. Entonces, unos trabajan la parte electoral, no pueden todos, tiene que haber un grupo que genere la estrategia y que ayude. Lo primero que hay que hacer, Anselmo, es estar unidos, caminar por el mismo camino para que estas dos tareas queden claras, y del lado de la estrategia no nada más todo el mundo se vaya por la parte electoral, sino también hay que crecer con buenas ideas y estrategias, ¿sí? Cómo vamos a controlar y a identificar que lo que vamos a prometer, primero lo vamos a cumplir, y no estoy hablando de firmarlo con un notario, ¿sí? Sí, segundo, que tenemos las bases metodológicas para saber que efectivamente está llegando a la gente. Y esto es lo más difícil, ¿eh? Porque generalmente los partidos, ¿sí?, operan, ¿sí?, hacia el lado de la tendencia del antes, durante y después de la campaña, pero electoral, ¿eh? ¿Sí? La estrategia como que se va quedando rezagada, ahí está, pero ¿sí? Muchos partidos no le invierten a la parte de centrar en la dignidad de la persona humana a quien va dirigido cuando tengan el poder. Y es una excelente pregunta también, Anselmo, porque yo creo que nace en la estrategia electoral en el momento no nada más de la definición de candidatos. En Guanajuato no tiene problema, pues son mayoría, al contrario, lo único que tendría que definir es pues, unirse todos, hacer la estrategia electoral y ver la vertiente de qué nos falta por mejorar en los proyectos sociales. Y sobre esa, y pegarse, ¿sí? Porque eso les garantizaría tener mayor intención de voto, cuando la gente está viendo que están viendo por ella, ¿no? Y que están unidos, ¿no? Que eso es importante. La unión hace la fuerza. ¿Sí? Hay un documento que después, que te pase en mi correo, que habla sobre la estrategia electoral. Con gusto te lo hago llegar. Es una reflexión de una compañera mía del Instituto Nacional de Administración Pública, que habla exactamente de eso, que todo el mundo está interesado en la estrategia de ganar, pero nadie está interesado en la estrategia de qué pasaría, ya ganamos y ahora qué, ¿no? Gracias. Muchas gracias, gracias maestro, muchas gracias Anselmo. Continuaríamos con la intervención del maestro Miguel Ángel Basayo. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, amigo y maestro Juan Manuel. Hola, Miguel, gusto. Gusto saludarte. Oye, nada más la pregunta es, ¿cuál es tu opinión o qué pros y contras de la
es que tiene muchísimos nombres, pero ahorita le dicen renta universal, ¿sí? En la plataforma del PAN 2018 se llamaba salario básico universal. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, sí, muy buena pregunta. Yo creo que ya ahí ya existe un instrumento, Miguel, agradezco tu pregunta, y que obviamente que va enfocado a mitigar eso, ¿eh? El problema es que yo creo que como que nos hace falta revisar los números en ese aspecto, si lo estamos logrando o no, ¿sí? Una revisión en cuanto a ello. Entiendo que gobernar es muy difícil, pero sobre todo sentarse a ver los números duros es extremadamente doloroso, se los digo porque he estado adentro, y es extremadamente doloroso para darte cuenta que no hay un impacto. Creo que sí hay un análisis en cuanto económico interesante, pero ese sería un factor nada más. Hay que incluir y hay que pegarle a la Agenda 2030. El PAN sí se sumó a esta, por conocimiento de algunos senadores, se sumó a esta iniciativa. Hay senadores que se enfocaron en algunos indicadores que creo que vale mucho la pena, pero que ahora con todo lo que está pasando, Miguel, es el momento de hacer un redireccionamiento de todo. Vamos a tener que cambiar. Sí, porque esto ya cambió totalmente. La gente que tenía un poder adquisitivo ya no. Por ahí se dice, y creo que un economista por ahí afamado dice que la clase media puede estar condenada a la desaparición de seguir así. Y esto es peligroso, ¿eh? Y el salario mínimo, de nada sirve que lo eleves si no hay nada. Y no lo digo por parte de la estrategia electoral del PAN, sino lo digo por el gobierno. Buenas tardes, Alex. Adelante, perdón. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Juan Manuel, continuaríamos también con la intervención. Tenemos todavía 2 intervenciones. Seguiríamos con Rogelio García. Adelante, don Roger. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Maestro Juan Manuel, muchas felicidades hoy por su día. Ay, gracias. De acuerdo a lo que comentaste y tocaste un punto de gran importancia, cuando se llega a un puesto de elección o de designación, en muchas ocasiones no sabemos ni qué hacer. Allí lo importante es comprometerse a llevar a cabo un trabajo excelente, y para eso se requiere mucha investigación. Para eso, cuando no se tiene la experiencia, que cuando se tiene, bueno, hay que seguir aplicándola. Entonces, de acuerdo también a lo que comentaste referente a la vivienda, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos dice que todo ciudadano tiene derecho a su vivienda digna y decorosa. Sin embargo, yo veo aquí algún faltante o que no se ha trabajado. Nuestros legisladores no han trabajado, creo yo, como se debe, por la razón esta. Tener una casa, una vivienda en 90 metros cuadrados es un hacinamiento enorme. Quiere decir que nos hace falta mucho trabajo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí hace falta, creo yo, mucho trabajo con la sociedad, nuestros legisladores, su aplicación, pero que conozcan bien. No nada más trabajar por inercia. Aquí tenemos que hacer unos cambios importantes, o al menos así lo considero. ¿O qué puedes recomendarme? Mira, Rogelio, primero por ahí veo que también es cumpleaños de Miguel Ángel. Saludos, maestro, siempre muchos feliz cumpleaños, perdón. Rogelio, mira, Rogelio, es muy sencillo. Digo, suena sencillo desde acá, pero bueno, ya quisiera yo estar, a ver si vente para acá, ¿no? Han de decir, mira, Rogelio, la idea es, y se los digo a todos, yo creo que el proyecto encabezado en el caso de este gran partido al que ustedes pertenecen, tiene una cosa verdaderamente, y tiene muchísimas cosas extraordinarias, pero lo que sí los hace poderosos es cuando deciden trabajar en equipo. Eso los hace verdaderamente incontenibles. Digo, yo he tenido la oportunidad también de trabajar para otros partidos y yo no he visto, en realidad, curvas tan difíciles de sortear como las que han sorteado ustedes y han salido adelante. Pero sí identifico que la unión los hace cada vez más fuertes, que la identificación de los talentos de cada uno de ustedes, ¿sí?, los ayudará a ganar. Porque miren, voy a ser muy claro con ustedes, ganar una elección
Ustedes dirán, no, pues no está fácil, pero ustedes la tienen. Ustedes tienen un alto porcentaje para ganarla. En realidad, ¿sí? No dejemos que la emoción domine sobre la inteligencia y generemos indicadores para nuestro propio desempeño, ¿sí? No nada más como ciudadanos, sino como partido, y hagamos reuniones de trabajo para analizar nuestros avances. Eso, obviamente, va a proporcionarles que cada día cumplirán más como lo han venido haciendo con su función. Porque recuerden ustedes que ha sido muy difícil estos 20 y tantos años llegar a donde están, ¿eh? Porque lo que están ahorita, pues no, así nos empezó, ¿eh? Y por ahí está Miguel y por ahí está mucha gente conocida, ¿no? Ahorita, que podría decirlo también, Anselmo. Entonces, creo que el factor sería, hagamos una estrategia electoral contundente, basado en la unión, en el trabajo, en la definición, pero sobre todo haciendo instrumentos de medición y de avance progresivo como partido. Y eso, si lo someten a la a numerología, van a ver que cada día los números van a ir matando las emociones y van a ir acercando a las personas, dándoles a entender a aquellas que no se han dado cuenta la gran oportunidad que tienen de gobernar. Y como todos los partidos, pues siempre va a haber alguien que sea muy acalorado, ¿no? Como Juan Manuel, ¿no? Que sueña y sueña con tener una gobernadora en Guanajuato, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ser algo que pueda ayudar, Rogelio. De todas maneras, mi correo está. Quiero decirles a todos que cualquier duda o algo que yo pueda ayudarles, les voy a referenciar alguna bibliografía muy sencilla o algún tutorial para que podamos crecer en el conocimiento de que esto es una tarea verdaderamente maravillosa la que ustedes hacen en su partido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roger. Gracias, maestro. Cerraríamos con la intervención de Ceci Valenzuela. Adelante, Ceci. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ceci Valenzuela de León, Guanajuato. Maestro Juan Manuel Castillo, mi pregunta sería, creo yo que para salir de una pobreza física hay un primer obstáculo que es una pobreza mental. Un gobierno comprometido que busque eliminar o erradicar este tipo de pobreza, ¿qué podría hacer o qué tendría que hacer para erradicar esta pobreza mental que hace que algunos lo vean como un modo de vivir y que otros no estén de acuerdo en combatirla porque se les acaban los clientes? ¿Sería válido meter la mano en las escuelas para algún tipo de materia que nos saque a esos niños que traen incluso la pobreza como un modo de vivir? Sí, hola Ceci, qué gusto. Maestra, saludarla, maestra. Hola, hola. Mucho gusto en saludarle nuevamente. Igualmente, gracias. La idea es que vamos a partir como estos grandes pedagogos, como Vygotsky, que decía que el entendimiento del entorno hace que cada día sientas un sentido de pertenencia y lo analices de manera mejor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, si me lo permites, hablarte tú. Y sí, hay que incluir estas materias. ¿Recuerdan ustedes esa famosa materia de civismo que había en las primarias hace, a mí me tocó, ¿verdad? Pero yo ya tengo muchos años. Y verdaderamente exaltar un poco el querer a la patria, el entender que somos más que un equipo de fútbol, que somos más que un partido de fútbol, que somos más que un color, un símbolo, sino somos una raza extraordinaria, que somos un país sustentable y que tenemos cosas maravillosas. Creo que había que retomar esto. Hoy el debate en la educación está muy difícil, Ceci, en el sentido de que estamos educando por competencias, pero las gentes están contratando por talentos y habilidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las habilidades blandas es hacia donde en la parte de producción, que la parte de las empresas están viendo en contratar gente que pueda resolver problemas. Pero eso no garantiza que los entiendan, como tú bien lo dices. Entonces, creo que sí, tendremos que regresar a las escuelas y promover proyectos educativos, ¿no? Y creo que no dejarlo que en algún momento era el civismo, ¿no? Amor a la patria, ¿no? Pero sí creo que había hasta clases por ahí. Manuel Jaime de Barrientos dice, había clases de moral en la escuela pública. Claro que sí. Entonces tendremos que regresar. La educación va a ser el pilar fundamental para el gobierno, porque tristemente luego hay una frase que a mí no me gusta, porque habla por todos, pero dice, bueno, México tiene el gobierno que merece, y no es así. Nosotros no merecemos un gobierno así. Nosotros necesitamos un gobierno educado.
¿no? Entonces creo que sí, hay una información, Ceci, que pongo ahí a tu disposición en el índice del Banco Mundial sobre los procesos de educación, muy interesante en el índice del Instituto Mexicano de Evaluación también sobre la educación en México. Y ahí habla exactamente de este tema que mencionas. Con gusto te paso la liga después. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias, maestro. Con esto cerraríamos nuestra capacitación de hoy, agradeciendo a todas las personas que estuvieron con nosotros, al maestro específicamente. Maestro, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, su capacitación. A nombre del licenciado Salomón Ceballos, a nombre del licenciado Eduardo López Mares, y por supuesto de nuestro presidente Román Cifuentes, le agradecemos mucho este espacio. Y sin duda también, pues a todos que nos acompañan el día de hoy. Ahí, si se fijaron en el chat, hemos estado comentando diferentes aspectos, tanto de la capacitación, importantísimos, y también recordarles que a las 7 de la tarde vamos a tener nuestra escuela de guerra. La escuela de guerra continúa tanto lunes y miércoles para el día de hoy. Hay que recordar que el link es diferente. Si no es el link que acaban de ingresar a esta capacitación, ahí lo compartí en el chat para que lo puedan verificar y no nos vayamos a confundir, porque la ocasión pasada había personas que estaban todavía tratando de entrar aquí, pero aquí no es el espacio para la escuela de guerra, es en el link que se acaba de enviar. También, importante, quienes no hayan podido todavía responder la evaluación, es importantísimo conocer su opinión para que lo puedan también responder. Síganos en redes sociales, importantísimo. Ya también aquí Ricardo nos hizo el favor de compartir en nuestras redes para que estemos comunicados y recibamos todo ahí todo el apoyo de la comunidad y la familia de formación. Y pues bueno, a manera de terminar, agradecerles a todos. También comunicarles, recordemos que también seguimos con nuestras capacitaciones diarias. Mañana un tema importantísimo, seguimos con el tema de equidad de género por el maestro Gerardo Priego. Ahí vamos a estar también para quienes ya estén listísimos, mañana nos vemos. Y pues, para cerrar, vamos a tomar nuestra fotografía grupal. Les agradecería, por favor, a los que todavía no pueden activar su cámara, que la puedan activar para que todos podamos salir y que cada día nos hagamos más famosos. Ya todos somos famosos, ya realmente tenemos una audiencia muy grande todos. Entonces, ya voy a empezar a tomar una serie de capturas en pantalla galería. Va a la 1, a las 2 y a las 3. Voy a empezar a dar scroll para verlos a todos. Ya hay más cámaras, ya hay más personas que activaron la cámara. Excelente, muy bien. Sí, hombre, maravilloso. Oye, muchas gracias, Les envío mis bendiciones y respetos a todos. Gracias por su paciencia. Hasta pronto. Listo, ya salió. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos vemos a las 7, quienes ya están inscritos. Y a quienes también nos siguen, nos vemos el día de mañana con la capacitación. Gracias, maestro, nuevamente. Gracias a todos.